Buenas noches, bienvenidos a El Inmobiliario a Fondo, el primer programa de televisión especializado en el sector inmobiliario. Hoy, en nuestro segundo programa, queremos profundizar sobre el papel de los fondos de inversión, porque su protagonismo en el inmobiliario español es creciente. De hecho, según un reciente informe de BNP Paribas, en 2022 se registrará un volumen récord de inversión inmobiliaria que podría alcanzar los 15.000 millones de euros. Y el 90% de esta inversión es capital extranjero. Sin embargo, los fondos de inversión no gozan de una buena imagen en gran parte de la opinión pública. Se les considera los culpables de muchos de los males relacionados con el sector, especialmente en el residencial. Y por ello, buena parte de la regulación de los últimos años va en contra de su negocio. ¿Quiénes están detrás de estos fondos? ¿Por qué su interés por el sector inmobiliario español? ¿Por qué esta mala imagen? De todo ello vamos a hablar en nuestra mesa de análisis con expertos de primer nivel. Pero antes demos paso a la pizarra del Inmobiliario a Fondo. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Hoy contamos con una invitada de excepción para esta primera parte del programa en la que queremos explicar de una forma didáctica y clara qué fondos de inversión operan en España y quiénes son. Ana Gené, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, de verdad que es un placer. Muchísimas gracias. Ana Gené es CEO de Savills España en Barcelona y una de las profesionales más respetadas y más reconocidas de nuestro país. Y está aquí pues, por muchas cosas, pero porque es una de las grandes conocedoras de la inversión que opera y que quiere entrar en España. Ana, yo creo que coincidirás conmigo que hay un gran desconocimiento sobre el papel de los fondos de inversión. Explícanos un poquito en nuestra pizarra qué tipos de fondos hay y qué es lo que buscan cuando entran en un mercado como el español. A ver, cualquier inversión, sea inmobiliaria o no, se rige por el binomio riesgo-rentabilidad. Si me permites, ya que contamos con una pizarra, voy a hacer un pequeño gráfico muy sencillo. En el eje de las ordenadas vamos a poner la rentabilidad. Y en concreto aquí me voy a referir, porque hay muchos tipos de rentabilidades, a la rentabilidad inicial que exiges a una inversión, lo que nosotros denominamos efectivamente yield. Y en el eje de las abscisas voy a poner el otro factor que determina una inversión, que es el riesgo. Disculpadme, que veo que es la pizarra, porque tengo un pulso mejor, os tengo que decir. Rentabilidad y riesgo. Exactamente, ¿vale? Exactamente. Entonces, la tipología de inversión y de inversores lo determina qué riesgo están dispuestos a asumir y en función de su perfil de riesgo exigirán más o menos rentabilidad a su inversión. Entonces, nos movemos en estos parámetros, ¿no? La primera tipología de inversor, y esto es muy esquemático porque se puede complicar muchísimo. Sí, algo muy didáctico para que tengamos una foto de los diferentes. Serían los perfiles core. ¿Quiénes son los perfiles core? Bueno, pues son perfiles que tienen un perfil de riesgo muy bajo. Aquí detrás normalmente hay capital de pequeños inversores que, lógicamente, pues ese poco dinero que invierten en inmobiliario, lo que quieren es que sea invertido en operaciones muy seguras. Y a cambio están dispuestos a una menor rentabilidad. ¿Vale? Estaríamos hablando siempre de rentabilidades inferiores al 4%, como muy mucho 4,5%. ¿Vale? Entonces, ¿en qué invierten? Pues mira, el paradigma sería pues un activo bien ubicado en una zona prime, por ejemplo, en una calle Serrano, en un Paseo de Gracia, que estuviese 100% alquilado, con contratos largos y que el arrendatario fuera muy solvente. Esto es el paradigma de la inversión core. Este sería el menos arriesgado, podríamos decir. Este sería el menos arriesgado. Vale. ¿Qué pasa? De operaciones así hay muy pocas. Entonces, este capital que busca este tipo de operaciones tan seguras compite y esto hace también que las rentabilidades sufran presiones a la baja. Vale. ¿Vale? Esta es una tipología de inversión. ¿Qué más te podría decir de este perfil de inversor? Bueno, pues el plazo que tiene, la expectativa que tiene de quedarse en esa inversión es a largo plazo. Estamos hablando siempre de más de 10 años. Y en cuanto a la financiación,
pues bueno, no es algo que les preocupe especialmente porque normalmente pueden acometer esa inversión con fondos propios. Puede ser que luego se financien un tramo pequeño para mejorar su TIR, para mejorar su rentabilidad global, pero no es imprescindible, ¿vale? Pero en cualquier caso siempre estaríamos, en el caso de que se financien, en tramos bajos de financiación. O sea, es el más conservador, podríamos decir. Es el más conservador, efectivamente. ¿El siguiente tipo cuál sería? Mira, me iría al otro extremo, ¿vale? Que serían los fondos que podríamos denominar oportunistas, que es, como te digo, pues los que están en el otro lado, ¿no? Vale. Buscan más rentabilidad y están dispuestos a un mayor riesgo. Parten de que su perfil de riesgo es elevado. Y entonces, pues lógicamente, a esa inversión que será arriesgada le piden más rentabilidad. ¿Qué tipología de operación pueden entrar los oportunistas? Pues mira, pues por ejemplo, carteras fallidas de bancos, los famosos non-performing loans, es decir, préstamos con subyacente inmobiliario que han resultado impagados. Entonces, es lógico que le exijan tantísima rentabilidad a esa inversión, porque tiene mucho riesgo, porque la realidad es que pueden perder ese dinero también. Entonces, su plazo de inversión es corto, ellos en realidad no tienen vocación de permanencia, lo que quieren es recuperar el dinero con una rentabilidad elevada lo antes posible, no siempre lo consiguen, ni muchísimo menos, pero para ellos una operación exitosa estaría que el plazo de inversión estaría entre 1 año y 5 años. Y es preferible 1 y 3. ¿Y una rentabilidad del 4 que veíamos antes, a cuánto? Bueno, vamos a poner que a partir del 6,5, pero normalmente exigen bastante más. Y entre estos dos tenemos otros dos tipos de fondos más, ¿no? Efectivamente. Solamente una cuestión de comentar de los oportunistas, también por ponerlos en contraposición con los core, es que procuran financiarse lo máximo posible. Siempre estaríamos hablando de tramos superiores al 65%. Y efectivamente, entre estos dos perfiles, entonces contaríamos con lo que denominamos los core plus, que, como su propio nombre indica, son operaciones parecidas a los core, pero con un plus adicional de riesgo y, por tanto, de exigencia de rentabilidad. ¿Dónde invierten los core plus? Pues invierten en activos que ya no están en prime, como están los core, sino que pueden ser en zonas de nuevo desarrollo. También pueden ser activos que estén a lo mejor sí en prime, pero que tengan riesgo de comercialización, que estén vacíos, por ejemplo, o que el arrendatario esté impagando, o que en el activo se tenga que hacer alguna actuación para cumplir normativa, por ejemplo, requiere algo de gestión. Es decir, es mayor riesgo, pero a cambio ya estaríamos hablando de que su rentabilidad inicial que exigen está a partir del 4,5%, entre el 4,5% y el 5,5% aproximadamente. Y por último, el cuarto y último. Y el cuarto y último serían los value add, que, disculpadme, a ver si me da... que no me coman los oportunistas. Los value add para mí son mis preferidos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque los value add están dispuestos a asumir más riesgo, también exigen más rentabilidad. Aquí estaríamos a partir del 5,5 tranquilamente. Entre el 5,5 y el 6,5, que entonces ya nos iríamos más bien a los oportunistas. ¿Por qué son mis preferidos? Pues porque ellos son el tipo de fondo que es capaz de asumir un riesgo de promoción, un riesgo de transformación de un inmueble a nivel profundo, reformas arquitectónicas, certificaciones de sostenibilidad. Es decir, por ejemplo, zonas de nuevo desarrollo, como en Barcelona puede ser 22@, no hubieran sido posibles sin estos perfiles, que son capaces de asumir ese riesgo y, lógicamente, luego solicitan más rentabilidad. Interesante. Entonces, en cuanto al plazo, se sienten cómodos, pues a lo mejor en 5 o 7 años, pero dejan un producto puesto con el lazo para que entren los perfiles core o incluso los core plus, ¿no? Entonces, los value add son fundamentales porque enriquecen mucho la cadena de valor inmobiliaria. Ellos arrancan muchos proyectos, se atreven a hacer muchas cosas. Tanto como los oportunistas, pues, como te comentaba, entran con activos de muchísimo riesgo. Y una cosa que no he comentado, que es fundamental de los perfiles oportunistas, es que entran en mercados en crisis, cuando nadie quiere invertir, cuando todos estos tres están retirados. Entran ellos. Entran ellos. Pero es verdad que
son segmentos muy concretos o por situaciones de crisis o por activos que están pues, en una situación de riesgo muy alto, entre estos tres hay muchísima interacción. Y es muy interesante, las ciudades dinámicas, las ciudades que tienen los edificios actualizados, que son edificios atractivos para atraer determinados tipos de empresa, es porque estos tres fondos están actuando de manera muy activa en ese mercado. Y ahora mismo en el mercado inmobiliario español, ¿cuáles de estos cuatro, cuáles son las tipologías que tenemos más presentes? Tanto en el residencial como en el resto de segmentos del real estate. Pues afortunadamente los más activos son claramente los core plus y los value add. Estos tres ahora mismo están teniendo muchísima actividad en nuestro mercado, ven nuestro mercado muy atractivo, están buscando operaciones y más bien lo que nosotros como asesores tenemos a veces la ansiedad de no poder satisfacer la voluntad de inversión. Es verdad que ahora en el mundo hay muchísima liquidez, liquidez que busca ser invertida en el inmobiliario. Nuestro mercado en general en España tiene este binomio riesgo y rentabilidad muy atractivo comparado con otros mercados. Algunos mercados que, porque son, pues te diría, más consolidados que el nuestro, como puede ser un Londres o un París, porque las rentabilidades son más bajas que las que ofrecemos nosotros, y otros mercados que sí que ofrecen mejores rentabilidades, pues tienen mayor riesgo. Entonces nosotros estamos ahí en un golden point muy atractivo que tenemos que aprovechar justamente por lo que te decía, porque esto al final tiene impacto en las ciudades y en las oportunidades que son capaces de generar esas ciudades para la sociedad. Pues Ana, si te parece, después de esta clase magistral, vamos a pasar a nuestra mesa de expertos precisamente para analizar cómo aprovechar este momento de oportunidad. Gracias. A ti. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Seguimos y lo hacemos en nuestra mesa de expertos. Hoy nos acompañan junto con Ana Gené, CEO de Savills Barcelona, una consultora inmobiliaria con presencia internacional que el año pasado fue reconocida por 10º año consecutivo como la mejor consultora de España. Enhorabuena, Ana. Muchas gracias. A mi derecha, Vanessa Gelado es Country Manager de Hines, una firma de inversión que el año pasado cumplió 25 años en España. Vanessa, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Buenas noches. Javier Rodríguez, socio director y responsable del área inmobiliaria del Grupo Azora, que es una gestora de inversiones con presencia tanto en el mercado residencial, en venta y en alquiler, pero también en residencias de la tercera edad, en oficina, en logística, en hotelero. Javier, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Y por último, pero no por ello menos importante, Miquel Echavarren, CEO de Colliers International en España, una consultora inmobiliaria con presencia en 69 países, que cotiza en el Nasdaq, en la Bolsa de Toronto y que está teniendo un gran crecimiento en España en los últimos años, ¿no, Miquel? Ahí estamos. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, me gustaría, como después de esta clase que nos ha dado Ana sobre los diferentes tipos de inversión, un poquito profundizar con todos cuál es el papel de los fondos inmobiliarios de los fondos de inversión, en el real estate aquí en España. Javier, cuéntanos un poquito quiénes son, quién está detrás de ellos y qué es lo que buscan. Bueno, al final lo que es el mercado inmobiliario es una infraestructura y como tal infraestructura es necesario financiarla. Y lo que traen estos fondos es el ahorro necesario a largo plazo para financiar el inmobiliario, ¿no? Normalmente en España no hay mucha cantidad de este tipo de ahorro institucional, mayoritariamente es extranjero. Y quien hay realmente detrás de estos fondos de inversión pues termina siendo el pequeño inversor que bien por falta de capacidad financiera o bien por falta de conocimiento no puede invertir directamente en el inmobiliario y utiliza estos vehículos de ahorro colectivo para poderse exponer al activo inmobiliario. Y Vanessa, sobre todo capital extranjero, ¿no? Porque son fondos institucionales. Y es inversión que en estos momentos de gran liquidez en el mercado competimos con otros países, porque si no entran aquí en nuestro país, pues irán a estos otros mercados. ¿Nos puedes explicar, en España, evidentemente cada mercado dentro del sector inmobiliario es diferente, pero con quién competimos? ¿Cuáles son, si no entra aquí capital, por ejemplo, para desarrollar residencial o hotelero, a qué otro país se va?
Pues mira, yo te diría, al final estamos en la Unión Europea, el capital de alguna manera no tiene fronteras y no está obligado a invertir en España, a no ser que ese binomio de rentabilidad-riesgo que explicaba antes Ana, pues realmente sea atractivo, ¿no? O sea, que para un riesgo adecuado consigas una rentabilidad adecuada. Te diría pues, que competimos con cualquiera de los países del sur de Europa. Tenemos, por un lado, somos uno de los mayores países de turistas. Siempre hemos estado en posición número 2, en posición número 3. En general, las perspectivas de crecimiento de PIB para los próximos años son mayores para España de lo que son para la media de la eurozona. Ahora, es verdad pues, que también tenemos aún unas sombras, ¿no? Es decir, que tenemos una inflación que también está por encima de la inflación media de la eurozona, tenemos un nivel de endeudamiento que, siendo inferior al de Italia, pues bueno, sí que es muy superior, desde luego, a donde estábamos hace más de 15 años, cuando ocurrió la última gran crisis financiera. Y luego, bueno, pues tenemos también fortalezas, tenemos un sistema jurídico, sobre todo a través de los sistemas de notaría, tanto como el registro de la propiedad, que son muy fuertes. O sea, en mercados anglosajones, por ejemplo, hay grandísimas dudas sobre el título de los inmuebles, cosa que aquí esto no pasa, es absolutamente impensable porque tenemos una seguridad y una garantía jurídica muy fuerte gracias al sistema de registro de propiedad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, al final los inversores ponen en balance todo y van buscando, pues lo que te decía antes, que ese binomio rentabilidad-riesgo les compense, ¿no? Pero veíamos antes, Ana, tú nos comentabas que bueno, pues hay un gran apetito inversor y España, yo creo que coincidimos todos en que, como tú bien has explicado, es un momento de oportunidad, pero también hay frenos. Cuéntanos un poquito en tu día a día qué es lo que, en este sentido, qué es lo que más les echa para atrás a la hora pues, de valorar una determinada operación o de entrar en un determinado mercado. Bueno, venimos de una época muy compleja porque es verdad que ya en nuestra cabeza como que la pandemia la hemos dejado atrás, pero todavía hay segmentos que se están recuperando de alguna manera, pero es cierto que ahora entramos en un escenario que vuelve a complicar las cosas, ¿no? Esta inflación generalizada de la que hablaba Vanessa, esta situación de incertidumbre por toda la situación geopolítica y sobre todo lo que más nos afecta al sector inmobiliario es esta previsión de subida de intereses. Que Estados Unidos ya ha hecho y que en Europa pues está sucediendo ya también. Claro, esto nos afecta muchísimo porque nuestro sector, está muy vinculado a la financiación. Y cuando la financiación se encarece o se dificulta, pues obviamente la capacidad de inversión se reduce o tiene que buscar otras fórmulas pues, que son más sofisticadas y de alguna manera puede haber ahí un estrangulamiento. Por otro lado, estos últimos años el sector inmobiliario ha disfrutado de muchísima liquidez que ha habido en el mundo que se ha querido colocar en inmobiliario porque el resto de alternativas al inmobiliario no eran lo suficientemente atractivas. La renta fija obviamente no estaba dando rentabilidad. Entonces, parte del dinero que se hubiese colocado en otras inversiones ha venido al inmobiliario y tenemos que ver qué sucede con esto, ¿no? Dicho esto, hay unos fundamentales inmobiliarios en nuestro país que son muy fuertes, es decir, hay demanda de vivienda tanto en alquiler como en venta en zonas muy claras y esto es una infraestructura que se va a tener que proporcionar porque la sociedad lo solicita. Y luego en logística, por ejemplo, también sigue habiendo una gran demanda debido a cambios estructurales en el comportamiento que han venido derivados de la pandemia. Pero y además tenemos, tú estabas comentando infraestructuras, esa necesidad de vivienda, pero Miquel, y yo creo que aquí es una pregunta que abro a los cuatro, coincidiréis conmigo en lo que exponía en el inicio del programa, tienen una mala imagen. ¿Cómo se explica que esa necesidad de infraestructura que tenemos, esa necesidad de vivienda, están cambiando determinados modelos en la sociedad y necesitamos desarrollar toda esa infraestructura, como decía Ana? En cambio, sobre todo en el residencial, fácil no se lo estamos poniendo tampoco. Tienen mala imagen creada, y también porque no hay mucha cultura, ni financiera ni inmobiliaria en España. Digamos, el mundo inmobiliario del 90% de los españoles se circunscribe a la venta o el alquiler de su casa, ¿no? Y esa mala imagen políticamente le ha venido bien a quien la digamos, difuminado, ¿no?
la crisis financiera última creó una hecatombe en el sector inmobiliario. Es cierto que nuestra sociedad tiene algo bueno o algo malo, que tiene poca memoria, porque no se recuerda quién creó esa hecatombe o quién la potenció. Yo sí tengo buena memoria y lo tengo muy claro, ¿no? Pero cuando entraron fondos a desatascar, porque en el año 2012 no había ni una sola transacción inmobiliaria, ni una. O sea, el mercado era ilíquido y no se sabía cuánto valían las cosas. Pero en el año 2013... De hecho, Miquel, solo apuntar, si la media del mercado de inversión español suele estar entre los 10.000 y los 15.000 millones de euros, es que yo me acuerdo, 2012 se transaccionaron solo 1.000 millones de euros. O sea, el mercado se desplomó en un 90%. ¿no? En el año 2013, sin embargo, hubo transacciones de carteras de deuda hipotecaria fallida por 4.000, 5.000 millones. O sea, se vendían más carteras de deuda y eso permitió dos cosas importantísimas, que es una, crear otra vez un mercado inmobiliario, cuánto valen las cosas, y otra es empezar a desatascar el balance de los bancos, que así unos años más tarde empezaron a financiar también a esos particulares que se compraron las viviendas, ¿no? Por lo tanto, aquellos que crearon ese desastre, digamos, derivaron su responsabilidad diciendo, mira, si es que son unos buitres. Y los buitres son unos animales nobles que incluso están protegidos en España. El problema es el que va dejando carroña por el campo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una labor didáctica de que los fondos de oportunidad tienen una labor, digamos, de arbitraje en un mercado inexistente. Y luego el resto de los fondos lo que hacen es canalizar el 25% del PIB mundial, se ahorra. Y ese ahorro, que normalmente va intentando, sobre todo los fondos de pensiones, batir la inflación, se deriva cada vez más al sector inmobiliario. Eso es una buenísima noticia para todos, entre otras cosas porque en España le permite captar entre 10 y 15.000 millones de euros de ahorro extranjero para invertir en estos activos. Sí, yo construyendo un poco en lo que dice Miquel, ¿no? Yo no comparto que haya mala imagen, creo que hay mala prensa, que es un tema distinto, ¿no? Y creo que hay mala prensa interesada, generada por alguna facción política que tiene un poco interés de contarnos un relato que se aleja muchísimo de lo que es la realidad inmobiliaria, que estamos un poco contaminados por esas primeras entradas de los fondos oportunistas que hicieron una labor buena de desatascar el sistema, pero que la gente piensa que, oye, es que ganan mucho dinero, también han perdido mucho dinero, muchos de ellos, ¿no? Pero desatascaron el sistema, ¿no? Y creo que esa mala prensa ha sido muy cómoda pues, para muchas administraciones, especialmente en residencial, que no han dedicado ni medios ni recursos a generar vivienda pública y social y a generar las condiciones para que se fabrique vivienda asequible, ¿no? Y esa inacción queda muy bien tapada, ¿no? Pues con este relato que se está vendiendo y que, bueno, pues nosotros tradicionalmente no vendemos el trabajo que hacemos y quizás tengamos que ser más activos en prensa para explicar bien que somos un activo absolutamente necesario en el inmobiliario y que lo que hacemos nosotros es financiar a largo plazo estas infraestructuras, no vamos a atacar. Pero, Javier, o Ana, Miquel, Vanessa, ¿esta mala imagen o esta mala prensa afecta a esas operaciones? Quiero decir, porque, no sé, cuando a ti no te quieren, ¿no? Pues también, oye, dices, mira, pues me voy con otro que me quiera más, o no, o bueno, al final es business y entonces... Yo creo que gozamos de una gran madurez del ahorro institucional que está viniendo a España, ¿no? Y además esta situación que estamos comentando de mala prensa no es una situación española, nos gusta mirarnos el ombligo, es una situación global, ¿no? Es este nuevo populismo, ¿no? Que surge y que, bueno, pues que todo hay que entregarlo sin esfuerzo estatal y a costa del ahorro privado, ¿no? Y entonces yo creo que el ahorro que viene es un ahorro maduro y sabe que este ruido suena en muchos sitios y está acudiendo, ¿no? Otra cosa distinta es que empecemos a jugar con la seguridad jurídica, que yo creo que deberíamos comentar más adelante. Sí, es un tema que quiero tratar, pero sí me gustaría primero un poco hacer, para las personas que nos están viendo, una radiografía de dentro de lo que es el inmobiliario, pues los diferentes mercados los que despiertan más interés, los que tienen pues a lo mejor unas tendencias. Entonces hemos visto, por ejemplo, hablando de residencial, en 2021 y en 2022, el primer trimestre, una inversión, Vanessa, de casi 1.000 millones de euros, ¿no? El famoso Build to Rent y todas, precisamente esa infraestructura en vivienda que necesitamos. Pero al mismo tiempo estamos viendo pues, operaciones como, por ejemplo, ¿no? La venta de 1 millón de viviendas de Blackstone, Allianz, Neynor también ha anunciado pues, que pues, en torno a unas 1.000 viviendas que podría vender, vivienda en venta en alquiler. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, al final hay muchos inversores que tienen un plan de negocio que tiene un
un número de años determinados, más o menos, o sea, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero cuando muchos inversores hacen sus inversiones, pues quizás entre el año 5 y el año 10 tienen que buscar una salida, ¿no? Entonces, algunas de las operaciones a las que has hecho mención claramente viene motivada pues, por un tema muy particular, que es, oye, cuando se hizo la compra original, ahora ha llegado ya un momento en que el producto está maduro, ya quizás no se puede agregar más valor desde su punto de vista y llega el momento de dotar, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, esto, perdón, es lo que comentaban en la pizarra, ¿no? Le pones ya el lazo y ya entra otro tipo de inversión que busca menos rentabilidad, pero una inversión más sostenida. Claro. En el tiempo. Entonces, bien, es verdad que todavía se están transaccionando carteras de viviendas que a lo mejor se compraron justamente después de ese momento tan crítico que fue el 2012, pues hubo muchas operaciones que se hicieron en el 2013, 2014, 2015 y ahí ha llegado un momento de madurez y es necesario rotar. Rotar se puede rotar de muchas maneras, es decir, tú puedes buscar la búsqueda de un activo o puedes buscar, por ejemplo, hacer una salida a bolsa. De hecho, hay inversores que ya hicieron su salida, pues por ejemplo, Neinor al final fue la salida a bolsa por parte de Lone Star de todo lo que había estado comprando durante muchísimos años, ¿no? Pero yo creo que un poco en la clase que ha dado Ana, que ha sido muy buena, el value add se concentró en rescatar producto operativo y ordenarlo, y ahora lo que estamos viendo es ese paso de ese producto operativo a los fondos core, ¿no? Y ese fue el centro de la actividad residencial y de residencial en alquiler en esos años. Y hoy, sin embargo, la actividad del value add está totalmente enfocada a asumir el riesgo de construcción y de fabricación que tan necesario es, que la verdadera resolución del problema de acceso a la vivienda en España consiste en generar oferta y oferta asequible. Y aquí quería entrar yo. Sí. Yo creo que el papel de los fondos es fundamental para desarrollar esa vivienda asequible, ¿no? Y sobre todo vivienda asequible en alquiler. ¿Podéis explicarme o explicarnos por qué este interés precisamente de estos? Evidentemente es por esa creciente demanda, pero también por lo que estábamos comentando, ¿no? Que la rentabilidad a lo mejor no es tan grande, pero es sostenida en el tiempo siempre y cuando todo acompañe, ¿no? Bueno, se ha comentado antes los fundamentales, ¿no? Y los fundamentales del residencial en alquiler en España son fortísimos, ¿no? Hay muchos factores que empujan a que tengamos que crecer y acercarnos más a un modelo europeo con mayor cantidad de vivienda en alquiler y menos cantidad de vivienda en propiedad, ¿no? Y algunos no son voluntarios, ¿no? Lamentablemente las dos crisis financieras nos ha dejado una clase media más empobrecida que tarda mucho más en acceder a la propiedad y mientras tanto hay que ofrecer una accesibilidad a la vivienda en alquiler, ¿no? Entonces hay fundamentales muy fuertes, hay procesos globales como lo que se llama el urbanization, ¿no? La urbanización, la vivir alrededor de las grandes metrópolis, que nos puede gustar más o menos, pero que es lo que existe y que hay que generar mucha vivienda en esas zonas. Entonces, España, por su tamaño y digamos, por ir detrás en la creación de parque en alquiler y de parque accesible en alquiler, porque tenemos 10 veces menos parque accesible o asequible que la media europea, pues es un país que tiene unos fundamentales fortísimos, ¿no? Entonces, de ahí la concentración de estos ahorros y estos fondos en esta demanda, que va a ser una demanda muy resiliente, muy sostenida en el tiempo, muy a largo plazo y muy segura, ¿no? Entonces, en ese binomio rentabilidad de riesgo, la parte de fundamental inmobiliario es muy fuerte en España, es lo que atrae, ¿no? Lo que tenemos que garantizar es que en los otros riesgos también estemos cubiertos, ¿no? Sí, Vanessa y yo te diría que además España tiene grandes regiones metropolitanas que están en el top 10 europeo, o sea, regiones como el Madrid metropolitano o la Barcelona metropolitana, pero luego ya ahora, a día de hoy, podemos hablar de Valencia, podemos hablar de Málaga, podemos hablar de Bilbao, ¿no? O sea, no solamente está todo circunscrito a Madrid y Barcelona, se está generando una dinámica en el que realmente muchos fondos, incluidos por ejemplo el mío, nosotros no nos fijamos tanto en países, sino que nos fijamos en ciudades y las dinámicas sociodemográficas que existen en determinadas concentraciones urbanas que son muy interesantes, ¿no? En el que hay crecimiento de hogares, en el que hay esa necesidad de vivienda que apuntaba Javier, ¿no? Entonces, es verdad que lo que decíamos antes, está habiendo salidas por parte de algunos inversores, pero está también habiendo entradas y entradas de capital que va buscando algo diferente, que es esa creación de stock que necesitamos como el agua, vamos.
Ana. Efectivamente. Sí, no, muy de acuerdo con lo que han comentado Javier y Vanessa. Yo lo que quisiera apuntar, que a veces desde el sector inmobiliario nos olvidamos de decirlo, es que España tiene un problema de acceso a la vivienda grave, porque la tasa de esfuerzo es muy elevada. Los salarios no concuerdan con los precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler. Esto es un problema grave que tiene nuestra sociedad, que tiene muchas derivadas, como una tasa de natalidad baja, etcétera, etcétera, un envejecimiento de la población, etcétera, etcétera. Y que esto es un problema del que el sector inmobiliario somos, voy a decir, parte de la solución, pero es que yo diría que es que se nos debe ver como la solución. Porque todas estas viviendas que necesita nuestra sociedad, alguien las tiene que producir. Y es el sector que está implantado en un territorio. Pero yo matizaría, esa tasa de esfuerzo es así de elevada porque mientras que en la media de la Unión Europea hay un 15% de parque público social y un 25% de vivienda asequible, en España la suma de los dos es un 3,5%. ¿Vale? Entonces, eso significa que tenemos 1,5 millones de familias que tendrían que estar viviendo en vivienda pública social o en vivienda asequible que están viviendo a precios de mercado. Y eso hace que las tasas de esfuerzo sean elevadas. Entonces, la solución evidentemente pasa por alguien que financie la vivienda pública social y tenemos presupuestos estatales y de comunidades autónomas que son hasta 40 veces más bajos que la media comunitaria en vivienda pública social. Y en vivienda asequible, tradicionalmente, como se había resuelto en nuestro país, era a través de la vivienda protegida. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que llevamos 15 años sin actualizar los precios de la vivienda protegida. Y eso implica que la producción es cero. Significa que esos precios de la vivienda, tanto en alquiler como en venta, están entre un 25 y un 50% por debajo de los costes de producción, e implica que, como en España la zonificación se hace reservando suelo para vivienda protegida, encima estamos encareciendo la vivienda privada, porque no se fabrican, esos suelos están parados y además hay que urbanizarlos a costa de la vivienda privada, y la vivienda privada se ha encarecido un 15 y un 20% y no estamos generando esto. Entonces, tenemos que pedir a las administraciones que, por favor, se centren. Hay cosas que no cuestan dinero, que actualizar todos los módulos. Hay comunidades que llevan, insisto, 15 años sin actualizar los módulos. Esta es una de las principales reclamaciones del sector. Sigamos por más segmentos. Miquel, hoteles es otro de los segmentos que ha traído una gran cantidad de inversión. Cuéntanos un poquito y, sobre todo, qué tendencias de cara al 2022. ¿Va a seguir esta tendencia al alza? Sí, el sector hotelero y el sector residencial prácticamente no existían hace 10 años para la inversión institucional. Es decir, el negocio hotelero era un negocio de inversores del vecino. El vecino le compraba el hotel al de al lado y luego ya se fue evolucionando, y una primera oleada fue comprar hoteles urbanos, en Madrid y Barcelona, que son muy seguros. Ahora estamos en una situación no sorprendente, pero sí muy diferente, que es ya se ha considerado que hay algunos destinos en España que son más seguros que el urbano, que son los destinos vacacionales. Al fin y al cabo somos el segundo destino turístico mundial y el primer mercado a nivel mundial en eficiencia en la gestión hotelera, ¿no? Y eso hace que han empezado, el capital se ha levantado para ir comprando hoteles bien ubicados en la costa y meterles más inversión para actualizarlos y meterles una gestión, una cadena internacional mucho más eficiente. Y ya en el año 2021 lo que ha ocurrido además es que destinos como Mallorca se han considerado, y ya no hay discusión sobre ello, un destino de lujo europeo, a niveles de tarifas por habitación de en torno a 1.000 euros. Se están haciendo inversiones del tipo, y cerramos nosotros una a finales del año pasado, que fue la inversión de 90 millones de euros en un hotel bien ubicado, pero ya estaba flojeando, y otros 90 millones de rehabilitación para posicionarlo en ese nivel, ¿no? Eso ha hecho que el año pasado el segmento de más inversión del sector de los fondos haya sido el sector hotelero, y este año, aunque hay apuestas diferentes en el mercado, nosotros pensamos que va a repetir. Por cierto, vacacional también es Barcelona y Madrid. Madrid tiene un componente, y Barcelona vacacional, enorme, que también se complementa con parte de negocios, pero es fundamentalmente en las zonas céntricas de Madrid y Barcelona. Yo las consideramos más vacacionales que otra cosa, ¿no? Y Ana, logística es otro de los segmentos que ha repuntado. Según un informe vuestro de Savis España, España ha sido el segundo país europeo
con mayor incremento de la inversión en logístico. Entiendo, como hemos explicado, todos los cambios que ha generado la pandemia, pero esto también va a continuar en los próximos años, ¿no? Sí, efectivamente. La pandemia ha generado cambios que han sido coyunturales y otros que son estructurales. Y claramente el incremento de la compra por e-commerce a través de Internet, esto ha venido para seguir creciendo. Estas son las previsiones de que manejan cantidad de estudios. Entonces, obviamente, la compra por Internet exige más stock, o sea, necesita más almacenes. ¿Qué sucede? Bueno, pues que afortunadamente, sobre todo en Madrid, se ha podido satisfacer esa demanda creciente que ha habido. En Barcelona algo menos, aún y así el año pasado se cerró en récord de absorción, tanto en Madrid como en Barcelona. Y ahora tenemos que ver, porque todo esto, este cambio que ha habido en el comportamiento humano que genera más necesidad de stock, que además viene agravado por esta situación extraña que también la industria está estocando más por miedo a las roturas de stock, pero esto va a ser coyuntural seguramente. Claro, ahora hay una situación de muchísima presión, tanto de demanda real de usuario que necesita almacenar, como de dinero que quiere colocarse en logística porque está haciendo esta lectura que estoy comentando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver cómo, porque esto es un reto urbanístico, inmobiliario, de movilidad, de sostenibilidad medioambiental enorme, y tenemos que ver cómo lo organizamos. Entonces, bueno, es un reto apasionante que tiene nuestro sector y que tenemos que ir viendo cómo hacer este cambio estructural sostenible. Sí, es lo que llaman la logística de proximidad, de la última milla, ¿no? Que algunos ya han bautizado como el nuevo retail, ¿no? Hay parte de las tiendas se están casi moviendo a esta logística de proximidad, ¿no? Me gustaría tratar con vosotros, porque nos queda muy poquito tiempo, el tema de, bueno, que es fundamental para atraer esa inversión, que es la seguridad jurídica, ¿no? Esto yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro, pero a lo mejor muchas de las personas que nos ven no tanto. Entonces me gustaría un poquito que, de una forma muy didáctica y muy breve, explicaréis la necesidad pues que tienen esta inversión que quieren entrar en España, de cómo es, pues, lo que se suele decir, ¿no? De lo que quieren es tener las reglas claras para poder introducir este dinero y generar estas oportunidades que estábamos comentando. Sobre todo, o sea, reglas claras, no me las cambie, y reglas razonables. Ahora mismo, por ejemplo, el paradigma de la irresponsabilidad jurídica es el proyecto de ley de vivienda, ¿no? que pretende obligar al que haga una nueva promoción, al que destine el 30% de la misma a vivienda social, lo cual es una carga sobrevenida sobre todas las cargas que ha sufrido en el desarrollo urbanístico esa parcela, y por ser didáctico es un robo. Y ya está testado, porque eso ya se ha intentado en Barcelona, que ha sido el laboratorio de este tipo de experimentos, y el resultado ha sido que todo el sector aceleró la petición de licencias para no ser capturado por esta medida, y a partir de ahí ha sido la nada. No ha habido ni una sola promoción en este sentido, porque vas a hacer en la calle Paseo de Gracia y dices, oiga, te hago una gran rehabilitación y, por cierto, las 3 primeras plantas de vivienda protegida y las de arriba a 12.000 euros el metro cuadrado. Esa es irracional, ¿no? Me preocupa también que, por su gravedad, la intromisión en los contratos privados recientes del Gobierno, diciendo, oye, no, el IPC de vivienda, que ha sido pactado entre las dos partes con el IPC, que solo sube el 2%. Me ha puesto €1 ante todos los oyentes de que se va a prolongar, ¿no? Eso es de una gravedad extrema, porque lo mismo que hoy se interviene en un contrato privado, y mañana te pueden entrar en tu nómina y decir, venga, pues no, hemos decidido que no te subamos, que no te pueden subir el sueldo, ¿verdad? Pero sí, esto es un asalto, ¿no? Ese tipo de medidas, unidas a que en España tenemos 17 reinos de taifas, donde en cada gobierno se le puede ocurrir alguna cosa de esta, lleva a, como estamos haciendo ahora mismo un estudio para un cliente, analizamos todos los mercados objetivamente y luego nos pide, oye, mírame cómo cambian aquí los gobiernos y qué tipo de medidas aberrantes han hecho en los últimos años para ponerlos en el tercer nivel de inversión. Es decir, tenemos una base jurídica muy sólida en el registro y el notario, y después tenemos una serie de ocurrencias que miran en el corto plazo. Son situaciones de extrema necesidad, es decir, la extrema necesidad de ganar votos a corto plazo, hipotecando muchas veces el futuro de la inversión.
y desgraciadamente el coste de oportunidad no se ve. Sí, yo por entrar en vivienda, que yo creo que es la infraestructura social más importante de un país, antes se ha explicado, sin acceso a la vivienda la gente no puede planificar su vida, no puede crecer, no puede haber familias, no puede haber crecimiento económico al final, ¿no? Y al final abocas a un país a una situación de estancamiento continuo y de precariedad, ¿no? Yo creo que la ley de vivienda es una pena porque ha sido una oportunidad perdida, ¿no? Ha sido una oportunidad para realmente enfocar una ley que mirara cómo generar más vivienda pública social, que mirara cómo generar más vivienda asequible, y en vez de hacer eso, pues en palabras del Consejo del Poder Judicial, ha creado una ley que es inaplicable, porque es ambigua, porque le falta concreción, porque es inconstitucional, porque invade competencias estatales, ¿no? Y no ves ni una sola medida en la que tú digas, oye, con esto se está fomentando que acuda ahorro a fabricar más infraestructura, ¿no? Y incluso puedes llegar a generar todo lo contrario, ¿no? Gracias a Dios nuestra visión es que esa ley lamentablemente pues no estará en vigor mucho tiempo por todas las irregularidades que tiene, ¿no? Pero se ha perdido la oportunidad de dar un paso fundamental en la generación de las condiciones necesarias para fabricar vivienda asequible y social. Otro tema que quería... Yo simplemente sí, por explicarlo a nivel súper didáctico. O sea, tú imagínate que empiezas a jugar un partido de fútbol y a mitad de partido te cambian las reglas. Claro, o sea, eso que yo creo que está súper claro, que cualquiera que estuviera jugando ese partido se enfadaría muchísimo, pues es lo que está pasando en determinados ámbitos del inmobiliario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el ahorro que invierte en inmobiliario, que es una infraestructura, como decía Javier, se construye para muchísimos años y que realmente los retornos no suelen ser inmediatos, sino que tardan tiempo en conseguirse? Al final es simplemente reglas de juego claras, ¿no? Y no es nada más. Un tema que me gustaría poner sobre la mesa es el tema de la sostenibilidad, porque hemos dicho que estos fondos generan oportunidades, pueden ayudar al desarrollo de esa infraestructura, al desarrollo de las ciudades, pero además una oferta mucho más sostenible. Esto se ha convertido, Vanessa, Ana, en un KPI de los principales fondos institucionales. Explicarnos un poquito en vuestro día a día cómo os trasladan estas inquietudes y ya esto se ha convertido en un must. No, absolutamente, absolutamente. Es decir, ahora, sobre todo en los parques de oficinas y de logística, el gran reto lo tenemos en el residencial, porque es un parque envejecido. Aquí la oportunidad puede venir por los fondos Next Generation si hay el adecuado impulso público para eficientar energéticamente el parque de viviendas que tenemos, pero el parque de oficinas y el de logística, como decía, puede aportar muy buenas prácticas, porque la realidad es que toda nueva promoción que se hace ya es con sellos de sostenibilidad, BREEAM o LEED, con una conciencia medioambiental importantísima, y además no solamente la obtención de estos sellos para poner un TIC, sino que se miden los consumos, se está educando al usuario para que utilice adecuadamente ese edificio, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso Colonial, que ha sido la primera empresa, no solamente en España, sino en Europa, que ha convertido deuda senior en circulación en deuda verde. Y esto quiere decir que le han auditado todo su parque de oficinas y se ha acreditado que cumple con los medios de sostenibilidad adecuados, ¿no? ¿Qué riesgo hay? Digo, por poner alguna cosa así que debamos atender en los próximos tiempos, ¿no? Pues es que en estos dos mercados tan sofisticados que estoy contando todas estas buenas prácticas, se produzca una dicotomía entre los edificios que ya están ahí y los que todavía no, porque sus propietarios no están en esas. Por lo que sea, por la mentalidad, por la imposibilidad de invertir, etcétera, etcétera. Y aquí corremos un riesgo de que haya, pues esto, un mercado muy polarizado, con unas rentas muy diferentes, con unas rentabilidades exigidas muy diferentes, y no sería bueno. Yo lo digo justamente para estimular el efecto contagio y que ya sea todo el parque el que se rija. Muy brevemente, porque vamos muy mal de tiempo. Hay otro efecto muy rápido, es la greenflation. Y es que cuando queremos que todo sea verde y que tenga paneles solares y con aluminio y con cobre, y a la vez estamos cerrando fábricas de aluminio y estamos cerrando fábricas de cobre, eso, es decir, lo verde de aquí al año 2030 nos va a añadir entre 1 y 2% más de inflación a todos. Vale, yo añadiría que aparte de la parte asociada al activo, que es la parte E del ESG, ¿no? el environmental, está el social y el governance, ¿no? Yo creo que la inversión social es muy importante, ¿no? Y nosotros, pues oye, llevamos 18 años apostando por vivienda protegida. Hemos sido uno de los
que más vivienda protegida hemos creado en el país y que es una infraestructura básica. Eso es fundamental, ver la parte social también de la inversión y no solo pensar en que el activo sea eficiente, sino pensar que sea accesible y que pueda ser favorable en el uso al esto. Y yo creo que el gobierno corporativo, pues algunas sociedades que vivimos del ahorro institucional desde hace muchos años, es algo que tenemos marcado como norma básica porque vivimos de la reputación y vivimos de hacer las cosas siempre muy bien y muy ordenadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que está muy implantado, ¿no? Yo por terminar, nosotros, por ejemplo, cada vez que vamos a comité estamos obligados a hacer una evaluación de los activos desde un punto de vista de ESG absolutamente 360, o sea, ya no solamente el tema de sostenibilidad, sino también por la parte social y por la parte de gobierno corporativo. Tenemos que decir dónde se encuentra el activo hoy, a dónde lo queremos llevar, y hay determinados activos que van a dejar de ser líquidos si no cumplen, sobre todo para lo que explicó antes Ana, para los fondos más core o más core plus, que no pueden quizás coger tanto riesgo de transformación de producto. Claro, ellos ya no podrán comprar un producto que no cumple, porque como no lo pueden transformar, directamente no les va a caber, ¿no? Nosotros en el fondo core de vivienda, que iniciamos hace 18 años ya, tenemos más de 10.000 viviendas, tenemos un programa de más de 60 millones de euros para la actualización de los activos y cumplimiento de normativas. Y hay que explicar que eso viene precisamente de los fondos. Es decir, los que han metido dinero en los fondos exigen que sus inversiones sean sostenibles. Eso tira de todos los lados. Me invierto en BBVA o en CaixaBank y obligo a que los préstamos sean para activos sostenibles. Es una rueda que los mal señalados fondos, porque sí, quieren y prefieren invertir en temas que sean sostenibles en el largo plazo. Muy bien, no tenemos tiempo para más. Yo estaría hablando con vosotros muchísimo más tiempo. Se han quedado muchísimos temas fuera, pero tendremos más oportunidades. A modo de cierre, me gustaría que en una o dos palabras me dijerais, me resumierais por qué, o qué pueden aportar los fondos de inversión al sector inmobiliario español. Miquel, empezamos por ti. Un músculo tremendo para llegar a desarrollar activos que la Administración y el Gobierno no pueden. Ana. Pues yo creo que pueden hacer una sociedad más próspera, porque pueden resolver problemas. Muy bien. Bueno, yo creo que es la esencia del inmobiliario. Es una infraestructura y necesitas financiarla. Y en el caso de Español tenemos déficit muy grandes en vivienda, en tercera edad, en logística, en muchas infraestructuras que o acude ese capital a financiarlo o esa infraestructura no se genera. Yo te diría una capacidad operativa de la que no disponen muchas plataformas. El inmobiliario antiguo, que era simplemente, bueno, pues yo alquilo un espacio y pido una renta todos los meses y me despreocupo absolutamente como propietario, ese mundo se ha acabado. Los activos hoy, si quieres que realmente generen algo de rentabilidad, los tienes que trabajar y los tienes que operar de manera eficiente, ¿no? Con lo cual la capacidad operativa es absolutamente indispensable. Ninguno habéis respetado lo de las dos palabras, ¿eh? No. Ninguno. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a los cuatro, de verdad. Muchas Ha sido gracias. muy interesante, muy didáctico. También a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Creo que hoy nos vamos pues con muchos conocimientos sobre el fondo del sector, pero tres claves muy importantes. La primera, que hay diferentes tipos de fondos que buscan diferentes rentabilidades. Segundo, que son imprescindibles para desarrollar esa infraestructura, esa oferta de vivienda y también ese desarrollo de las ciudades en nuestro país. Estamos en un momento de oportunidad, pero tercero, es esencial seguridad jurídica y reglas del juego claras. Muchas gracias por estar ahí. Les esperamos en la próxima edición del Inmobiliario a Fondo.